Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford en 1936 con el título de Riquezas. Vamos a avanzar un poco más. Aquí dice: Joseph Franklin Rutherford, autor de libros Reconciliación, Liberación, Profecía, Gobierno, Creación, Luz y otros libros más. No hay duda pues que él fue el único esclavo fiel y discreto a partir de 1919 y no una clase colectiva. De lo contrario, acá hubiera dicho escrito por la clase colectiva del esclavo fiel y discreto. No olviden que él estuvo presidente de la Watchtower por 25 años a partir de 1917. Aquí tenemos la fecha 1936 por Joseph Franklin Rutherford, siempre a título personal. Él falleció en 1942. Nunca existió una clase colectiva de esclavos que diera alimento espiritual. Como digo, de lo contrario, estos libros llevarían como autor la sociedad Watchtower Babylon Tract Society o la clase del esclavo colectivo nominado en 1919, pero no hay nada de eso. Esta es una evidencia que nunca existió un esclavo fiel y discreto para dar alimento espiritual, sino fueron los propios puntos de vista del juez Joseph Rutherford. Bueno, yo quería considerar con ustedes la página 303, que nos vamos a ir de frente a ella. Vamos a poner aquí arriba 304, creo que es 304, hacemos enter, y acá no tenemos 301, 302, 303, aquí lo tengo subrayado ya, página 303. Veamos qué nos dice la Watchtower acá, señores. El señor Rutherford, ¿qué nos decía él acá? Dice: Jehová ha hecho los arreglos necesarios en su organización para instruir a su pueblo, y todos reconocen que por algunos años The Watchtower ha sido el medio, es decir, la atalaya, ha sido el medio de comunicación e información. Eso no quiere decir que los que preparan el manuscrito para la atalaya o The Watchtower son inspirados, sino que Dios, por medio de sus ángeles, atiende a que esa información sea dada a su pueblo al debido tiempo, y hace que ocurran acontecimientos en cumplimiento de su profecía, invitando luego a los que a él se dedican que se den cuenta de ello. Aquí podemos observar algo muy importante que tenemos que resaltar, lo que está diciendo acá el juez Rutherford. Lo primero que dice acá, como vemos el señor Rutherford, es el hecho de que quien alimenta a la Watchtower son ángeles que Dios manda. O sea, Dios usa ángeles para que entreguen información como alimento espiritual a su tiempo a la organización Watchtower. Observe que no dice acá que Jehová usa ángeles para mandar la información al esclavo fiel y discreto. Miren ese detalle. La doctrina de la Watchtower es la siguiente actualmente: que Jesús había prometido que iba a escoger un esclavo para que ese esclavo sea el canal de comunicación de Jesucristo para dar ese alimento a su debido tiempo de su Padre Jehová Dios. Es decir, Jehová Dios le entrega a Jesucristo el alimento espiritual a su debido tiempo para que Jesucristo lo entregue a su canal de comunicación, que es el esclavo fiel discreto de la Watchtower. Esa es la doctrina, como se enseña ahora, que es Jesucristo que alimenta a su debido tiempo al esclavo para que este esclavo alimente a los domésticos, publicando la información en la atalaya. Eso es lo que se enseña ahora. Pero acá, en 1936, el señor Rutherford dice otra cosa diferente, que es Dios que directamente alimenta, no dice el esclavo, observen, no dice el esclavo, se lo dice a la organización de la Watchtower, le da su alimento a su debido tiempo a través de ángeles, que usa ángeles. Entonces yo obviamente me digo, por eso no coincide con lo que enseña la Watchtower ahora. ¿Por qué esa dicotomía? ¿Por qué esa doble estándar, esa doble enseñanza contradictoria una con otra? Primero, este señor Rutherford dice que Dios usa a sus ángeles para que estos ángeles den información a la Watchtower del alimento a su debido tiempo, para que se alimenten los domésticos. No dice que se lo da al esclavo fiel discreto, y tampoco dice que se lo da a Jesucristo. Acá no, aquí obvia a Jesucristo, a su hijo, al hijo Jesucristo, que no tiene nada que ver con alimentar a la Watchtower a su debido tiempo, y
y usa a ángeles para tal efecto. En vez de a Jesucristo, usa ángeles para que le entregue a la Watchtower ese elemento espiritual a su debido tiempo. Aquí omite dos cosas: a Jesucristo no interviene para nada en alimentar, y segundo, tampoco menciona al esclavo fiel y discreto. Este libro es de 1936, ya se había escogido el esclavo fiel y discreto, ya se había nominado en 1909. Debería decir acá el señor Rutherford que sería por lo menos decir que los ángeles son los que alimentan al esclavo fiel y discreto. ¿Y qué nos menciona? ¿Por qué? Porque él era el esclavo fiel y discreto, pues. Él no podía decir acá que Dios usa a los ángeles para alimentar al esclavo fiel y discreto, porque él era el esclavo fiel y discreto que estaba publicando este libro, que era este libro mismo, Riquezas. Es un libro que sirve como alimento espiritual. ¿Y quién es el autor? El señor Rutherford. Por eso él no podía decir que Dios está usando a ángeles para dar información al esclavo fiel y discreto, cuando en realidad él era el esclavo fiel y discreto. Y por eso dice que le entrega esta información, estos ángeles entregan información a la organización, a su organización. Estos ángeles que atienden, que están en esa función de dar el alimento espiritual a su tiempo que Jehová Dios le da a ellos para que lo transmitan a la organización. Se refieren a él, pues, que Rutherford recibió información entonces de ángeles por parte de Jehová Dios, y es lo que quiere decir acá, porque este libro está hecho por él, tiene su nombre, lo hemos visto, este libro sirve como alimento espiritual. Entonces lo que está diciendo acá Rutherford es que los ángeles se comunican con Rutherford para darle el alimento a su debido tiempo a él, para que lo publique en la atalaya y a la vez alimente a los domésticos. Y esto es lo que quiero resaltar. Pero que hay un problema, pues, si Jehová usa ángeles para esa función, ¿cómo sabe la organización? Es decir, ¿cómo sabe el señor Rutherford que esos ángeles que se le presentan a él para publicar este libro y sus demás 26 libros que escribió y sus más de 90 folletos a título personal, cómo sabemos que esos ángeles que le transmitieron a él el alimento de su debido tiempo eran ángeles de Dios? Porque también existen ángeles inicuos, ángeles que son demoníacos, que dan información errada, equivocada, haciéndola pasar como información de Dios, cuando son realmente ángeles inicuos que dan información falsa para engañar a la gente. Veamos a continuación una atalaya muy interesante, una revista de Despertar muy interesante que publicó la misma sociedad Watchtower respecto a los ángeles inicuos. Veamos a continuación de los peligros de ser alimentado, que se nos presente ángeles para darnos información. Tenemos que identificar si ese ángel es de Dios o es del demonio. Veamos pues qué dice la Watchtower al respecto de los ángeles inicuos, porque acá Rutherford dice pues que Jehová usa ángeles para enviarlos a la Watchtower para darles el alimento a su debido tiempo, a su organización. El problema es cómo Rutherford podía identificar si ese ángel era de Dios o era del demonio. Ahí está el problema, porque todas las doctrinas de la Watchtower a partir del 1919 ahora fueron descartadas, han sido descartadas totalmente por otras diferentes que demuestran que los alimentos que supuestamente dieron esos ángeles eran alimentos falsos y solamente podrían medir de Satanás el diablo, ¿no? ¿Por qué se descartaron? ¿Por qué usaron alimentos falsos? Ese es el punto. Porque esos ángeles que se enfrentaban al señor Rutherford eran ángeles demoníacos. Por eso todos sus libros ahora están en la basura, incluyendo este mismo que se llama Riquezas. Veamos pues esta Despertar que quiero comentar con ustedes. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la revista Despertar del 22 de abril de 1983, página 22, que se lee como sigue. Está hablando pues de las huestes inicuas. Vamos a verlo acá más arriba. Dice, se sospecha de las fuerzas espirituales inicuas. Y se lee así como sigue, queridos amigos. Presten atención. La Biblia muestra claramente que hay fuerzas espirituales inicuas, las cuales engañan y aterrorizan al hombre. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo la describe como fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales, contra las cuales el hombre tiene que protegerse. Estos poderosos ángeles, escuchen esto, estos poderosos ángeles inicuos pueden fácilmente llevar a cabo actos engañosos. Es decir, hacerse pasar como ángel de Dios para dar alimentos espirituales engañosos al destinatario. Dice, o hasta hacerse pasar por difuntos.
respecto a la muerte, Satanás trató de engañar a la primera pareja humana, pues les dijo que no morirían. Ese engaño es un modo astuto del cual él se vale, es decir, Satanás el diablo, para apoyar su falsa enseñanza de la inmortalidad del hombre, o también otras enseñanzas falsas que le podría haber dado al señor Joseph Franklin Rutherford para hacer de publicar a través de la revista La Atalaya alimentos falsos. Ese es mi punto. ¿Cómo pudo identificar el señor Rutherford cuando dice que Dios utiliza ángeles para alimentar a su organización, cuando él estaba de presidente, para que él publicara en la revista La Atalaya y en sus más de 26 libros que escribió durante su presidencia, y sus más de 80 folletos que él escribió durante su presidencia de 25 años, desde 1917 hasta 1942? ¿Cómo podía él identificar que ese ángel que se le presentaba a él, no sé cómo se presentaba el ángel, sino como un ángel de luz, o le hablaba, no sabemos, no explica cómo, pero si él dice que fueron ángeles, quiere decir que tiene evidencia de ello? Pero cómo, sería bueno preguntarle a Ralph, ¿cómo supo usted que ese ángel que se le presentaba no era un ángel demoníaco, una fuerza espiritual que viene de los lugares celestiales, que lo agarró pues de repente a Rutherford desprotegido, y estos ángeles inicuos lo llevaron a publicar artículos engañosos para engañar a la gente en materia doctrinal, para que no se salven o para que enseñen doctrinas que no están de acorde a lo que Dios quiere? Ese es mi punto. ¿Por qué los libros del señor Rutherford, incluyendo este título de riquezas, se encuentran hoy tirados en el tacho de basura? Ya no se publican más. Si eran alimentos de Jehová Dios, que los transmitió por medio de sus ángeles. ¿Es acaso que Dios es un Dios mentiroso que utilizó a sus ángeles para engañar a su organización en la tierra, para dejarla como una organización falsa? ¿Tiene sentido eso? Que Dios use a los ángeles para que le dé alimento falso, para que después se descarten y se tiren a la basura, como ocurrieron con todos los libros del señor Russell y después con los del señor Joseph Franklin Rutherford? Todos sus libros se hallan hoy en la basura y no se publican porque lo que él publicó ya no se cree más. Eso dejaría a la ciudad de Watchtower como un esclavo apóstata que tiró por la borda los libros que publicó el señor Rutherford, que fueron alimentos de Jehová Dios directamente enviados por sus ángeles. ¿Cómo es posible que acabaran en la basura? Entonces quiere decir que esos ángeles eran ángeles demoníacos que engañaron al señor Rutherford dándole alimentos falsos para que lo publicaran estos libros, como este libro de riqueza, que acabó en la basura con el tiempo. Si estos libros eran alimentos de Jehová Dios que fueron entregados a través de sus ángeles, debían ser la verdad, porque Dios es la verdad según Salmo 31:5. Jehová es un Dios que no miente, que no cambia, como dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, que Jehová es un Dios que no cambia. ¿Cómo es posible que sus alimentos espirituales acabaron en la basura? Entonces esos ángeles no eran de Dios, sino de Satanás, que es el único engañador y mentiroso, amigos. Por eso yo digo, es muy peligroso que él diga que ángeles lo alimentaron sobre la organización, dándole alimento a su debido tiempo, porque esos ángeles pueden ser ángeles demoníacos, como dice acá, que pueden engañar fácilmente a la gente, haciéndose pasar por ángeles de luz, cuando son ángeles de la oscuridad. Ese es mi punto. Y eso explica el por qué a partir del 19 todo lo que se publicó en las atalayas ya están en la basura. Esas atalayas a partir del 19 ya se encuentran solamente en el recuerdo. ¿Por qué no se publican los libros del señor Rutherford ahora, si fueron alimentos que Dios dio como la verdad a través de sus ángeles a su organización? Esa es mi preocupación, mi cuestionamiento. Entonces esta religión está guiada por el diablo, por ángeles demoníacos. Insisto, acá hay una contradicción de lo que enseña la Watchtower ahora y lo que enseñan en el pasado. Ahora dicen que es Jehová que le da a Jesucristo el alimento suyo tiempo para que se lo dé a su organización, a su esclavo discreto. Pero en esa época Rutherford decía que eran Jehová Dios que utilizaba a los ángeles para alimentar directamente a su organización, y no mencionan para nada a Jesucristo como proveedor de alimento espiritual, fíjense ustedes. Y tampoco menciona Rutherford a un esclavo discreto, puesto que no existía, pues era una mentira, era un mito, sino que el esclavo discreto era evidentemente él, porque ese libro de riquezas está publicado por él mismo, por Joseph Rutherford. Piensen, amigos, Joseph Rutherford no existía un esclavo discreto, por eso él no lo menciona, que Jehová alimenta a su organización a través del esclavo discreto, sino a través de ángeles
que le entregan a la organización, dice, en forma genérica, le entrega el alimento oportuno a su organización. Estos ángeles enviados por Dios le entregan en forma oportuna. No dice el esclavo discreto, porque no existía, es un mito. Porque prueba de ello es que estos libros, donde está el alimento espiritual, es escrito por Joseph Franklin Rutherford, que era el único proveedor del alimento espiritual, el único esclavo discreto. Es así de sencillo. Esto lo he puesto a ustedes para que ustedes mediten que esta versión es recontra falsa, mentirosa, enseña puros mitos y sobre todo contradicciones doctrinales. Que un esclavo dice, un presidente dice una cosa y luego el esclavo de ahora dice otra cosa diferente de quién realmente alimenta a la organización o al esclavo discreto. Aquí hay una contradicción, pues. Y esto lo he puesto para que ustedes analicen que no se le puede creer nada a esta religión de los testigos de Jehová, una religión falsa. Gracias por su atención, amigos, y será hasta la próxima.